Contemporáneos, el ILEC Argentina es un instituto que se dedica a las cuestiones del laicismo y básicamente poner en la agenda pública la cuestión de la separación definitiva del Estado y de la Iglesia, ¿no? Digo, la Iglesia como neutralidad del Estado frente a cualquier tipo de preferencia religiosa. Nosotros consideramos que la religión, las opciones religiosas son cuestiones de conciencia y que la presión que ejercen determinados grupos religiosos, que siempre son con más o menor cantidad de fieles, siempre son minorías, digamos, el Estado tiene que mantener una neutralidad respecto a esto. En el caso de Corrientes, mi presencia aquí es porque existe un nutrido grupo de afiliados al ILEC Nacional y la cuestión es poder crear la filial local del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de, en este caso, la provincia o la ciudad de Corrientes, ¿no? Bueno, también aquí en la ciudad específicamente estuvimos desde hace largo tiempo debatiendo en cuestión a la bandera de la ciudad. La semana pasada recibimos a la historiadora Gabriela Quiñones, también nos daba su punto de vista acerca de la inclusión de la Cruz de los Milagros, del símbolo y todo lo que eso conlleva. ¿Cuál es la posición de ustedes, la opinión? Bien, incluso a raíz de la alerta que despierta algunos asociados de Corrientes, el ILEC intervino, la Comisión Directiva Nacional, haciendo una presentación administrativa ante el Consejo Deliberante, sentando su posición respecto del tema de la bandera de la ciudad de Corrientes. Esta presentación se hizo en conjunto con la CAEL. La CAEL es la Coalición Argentina por un Estado Laico. Es una organización más grande de la cual el ILEC forma parte, participa, digamos, como participan otros agrupamientos, digamos, ateos argentinos. De ese agrupamiento participan, por ejemplo, agrupaciones de minorías sexuales, gente que trabaja en violencia de género, apóstatas argentinos, católicas por un derecho a decidir, o sea, es un grupo muy grande. Bueno, juntamente con el CAEL, nosotros hicimos una presentación en el Consejo Deliberante en estos términos. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en que la bandera de Corrientes, digamos, la bandera de la ciudad de Corrientes, sea la elección de la ciudadanía, tenga el diseño que tenga, y que sea el producto de un proceso transparente, cristalino, ciudadano. Lo que no nos parece bajo ningún aspecto es que el arzobispado de la ciudad empiece a tallar sobre estas cuestiones, presionando al poder público para que se incluya o no se incluya una imagen que puede ser más o menos representativa de una comunidad. Nosotros pensamos que la inclusión, si se quiere, prepotentemente o con la presión sobre las autoridades para incluir... ¿Ustedes creen que esto ocurrió? Creemos que más allá de las posiciones del arzobispado, que es cierto tuvieron reuniones, pero bueno, después lo que decide es el poder político, digamos, en definitiva. Sí, lo que pasa es que nosotros vemos con mucha preocupación a nivel de todo el país, no solamente en la ciudad de Corrientes, esta cuestión de el poder político demasiado cooptado por determinadas minorías religiosas, que aparentemente son mayoritarias, pero son minoritarias, digo. La pelea del ILEC, si se quiere, o la militancia del ILEC, no solamente tiene que ver con esta cuestión. En Salta, por ejemplo, hemos querellado a un juez de familia, sí, el juez Soria, por la cuestión de que se ha negado a aplicar justicia. Y en este caso lo que debía haber aplicado era la sentencia de un aborto no punible de una menor de 13 años violada por su padre. El juez, aduciendo determinada interpretación peregrina de la ley, no aplicó lo que tenía que aplicar. Y a nosotros nos parece que eso es gravísimo, porque un juez lo que tiene que hacer es aplicar la ley, no aplicarla de acuerdo a lo que su conciencia le dicta. Si tiene problema de conciencia, tiene que dejar de ser juez. Pero mientras es juez, tiene que impartir justicia conforme a la ley. Entonces, esto pasa en la ciudad de Salta, como te comentaba, sí. Esto en la ciudad de Corrientes, el caso de la reforma del Código Civil, digamos, nosotros no podemos admitir que la Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica en particular, siga siendo considerada persona de derecho público conforme al artículo 33 del Código Civil. O sea, la Iglesia Católica está en un mismo pie de igualdad con el Estado Nacional, las provincias y los municipios. A nosotros nos parece un disparate seguir sosteniendo esto. ¿Cómo seguir sosteniendo por el artículo 2 de la Constitución que el Estado deba sostener? Sostener es una palabra muy ambigua, porque nosotros sabemos lo que es sostener económicamente, claro, a eso se refiere, el funcionamiento de una iglesia. No, le pregunto porque en los últimos años hay una clara diferencia entre la Iglesia argentina y el gobierno
actual, digamos, a partir de distintas cuestiones que pasan con la ley de matrimonio igualitario, la posición inclusive sobre el aborto, digamos que no me parece que que existe una sintonía fina, por lo menos, en estos tiempos. Sobre todo, no sé, vamos un poco más atrás, el actual Papa Francisco, cuando era cardenal, también tuvo encontronazos, tuvo muchas diferencias, posturas. Actualmente la Iglesia también emitió un comunicado muy duro sobre la pobreza, la situación social, pero usted dice, parece que hay otra sintonía. No, a ver, acá la cuestión que creo que en el fondo perseguimos, aquellos que nos toca militar en el ILEC, pues yo lo considero una militancia, además sabía que es un instituto de estudios y de formación, yo lo considero una militancia. Yo creo que lo más fuerte es esta cuestión. Las religiones actúan por lo general supeditando la conciencia y los cuerpos de las personas. Dejemos a las personas que sean responsables de sus conciencias y de sus cuerpos. Hace casi 30 años atrás, el debate se da por el divorcio vincular en la Argentina. Sí. Se decía, y la posición de la Iglesia en ese momento, yo recuerdo porque militaba en un partido laico en ese momento y la discusión fue furibunda, de que si se sancionaba la ley de divorcio iban a aumentar los divorcios. No, simplemente una primera oleada en donde se legalizó lo que era ilegal, porque había mucha gente que se casaba vía México, vía Montevideo. Sí, regularizaron la situación de hecho. Perfecto. Acá cuando se planteó el tema del matrimonio igualitario, parecía como que la homosexualidad iba a crecer en masa, digamos, es un disparate. Simplemente se otorgaron derechos a minorías que históricamente, se repararon derechos a minorías que históricamente estaban relegadas. Yo, por ejemplo, no creo que con la legalización del aborto ocurra abortos a mansalva. Yo tampoco creo que con la legalización de ciertas sustancias hoy consideradas estupefacientes, digamos, que hay que analizar la palabra, yo no creo que con la legalización de ciertas sustancias la gente salga a mansalva a drogarse, y lo digo entre comillas, como el oyente no me ve, hago las comillas con los dedos, pero creo que acá la cuestión es tratar de construir una ciudadanía responsable, libre y sin excusas, ¿no? Que pueda disponer libremente de su cuerpo y de su conciencia. Creo que en el fondo la lucha del ILEC de largo plazo es esta. Rubén, ¿y cuál es la ideología en común que tienen todos los miembros de la institución? ¿O que comparten? ¿Cuál es la ideología que... La ideología básicamente que compartimos es el tema de crear una sociedad libre, más igualitaria y más fraterna. Y sobre todo la ideología que cada uno de nosotros sostiene es que nuestra ideología particular es incompleta. Nosotros respetamos y somos tolerantes con la opinión del otro, porque el otro tiene una parte de la verdad que nos completa a nosotros. Sí. Creo que básicamente es esto. Tolerancia y la idea de pensar una sociedad más libre, más igualitaria y más fraterna. Creo que ese es el centro del trabajo del ILEC, o lo que sostiene esta cuestión de la convivencia de sus miembros. ¿La ideología no es una manera también de someterse a algo? Así como la religión, tener una ideología no significa seguir por allí un camino en donde la realidad, los hechos pueden demostrar otras cuestiones. Yo creo que toda visión del mundo es incompleta y es muy compleja. Yo no creo que un determinado cuerpo de ideas pueda dar una verdad absoluta sobre el mundo. La ideología también es eso. La ideología sirve para dar serenidad frente al mundo. Yo tengo 3 o 4 verdades que son inconmovibles. Dentro de estas 4 verdades yo vivo tranquilo, pero el mundo es mucho más complejo que eso. Entonces, yo creo que las ideologías también impiden que la persona pueda abrir su cabeza y aceptar otras realidades, otros puntos de vista, que a veces el tema de aceptar el punto de vista ajeno es un proceso doloroso, pero es un proceso de crecimiento. A nadie le gusta que vengan a alterarle su conciencia o sus valores, pero seguramente se acepta la existencia de otros valores, por más que no los adopte para sí, pero admite la existencia de esos valores, seguramente va a crecer. Y según usted, ¿qué lugar debería ocupar la religión en las personas? La religión, para nosotros no es que somos una especie de militantes anticlericales. A lo mejor el que está escuchando, el señor dice, bueno, a mí me gusta ir a misa. A nosotros nos parece fantástico, y hay muchos miembros del ILEC que son personas de fe y personas creyentes y practicantes. La diferencia está en que para nosotros la opción religiosa pertenece a la esfera privada. Y como dice el artículo 19 de la Constitución, las acciones privadas de los hombres quedan reservadas a su fuero íntimo y exenta de la autoridad de los magistrados.
nosotros consideramos que las opciones religiosas, las opciones de fe, la idea de cada uno tenga respecto a la trascendencia, su trascendencia como persona. Hay gente que cree, por ejemplo, que después de muerto va a reencarnar en otro cuerpo. Bueno, yo admito esto, ¿sí? Admito la persona que cree los sacramentos de la cristiandad, pero eso tiene que estar reservado a su ámbito privado. El espacio público debe ser un espacio neutral y abierto para todos. Eso sería el deber ser. Pero lo que es otra cosa, porque las personas, todos estamos vivimos con nuestra ideología, nuestras religiones, nuestras creencias, el médico, el abogado, el juez, el comerciante, todos viven de acuerdo a lo que creen. Es muy difícil por allí separar la conciencia de las acciones. No, pero es un camino de aprendizaje. O sea, es cierto, el ILEC hoy plantea el deber ser, pero sin plantear un deber ser no hay cambio del ser. O sea, si yo no tengo un horizonte, voy a estar siempre quieto en lo que pienso hoy. No nos olvidemos que hace, por ejemplo, 400, 500 años, a un científico muy conocido, casi se lo condena a la hoguera por sostener que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Esa persona es Galileo Galilei, y digamos, nadie discutiría lo contrario. Bueno, si Galileo no hubiera planteado un horizonte diferente y hubiera desafiado a su propia sociedad, porque es muy incómodo el lugar de aquel que tiene que decir, yo creo que la sociedad está equivocada y podría ser de otro modo. Ese hombre actúa en soledad. Bueno, en el ILEC es un espacio para que aquellos que consideramos estas cosas no estemos tan solos. A lo sumo daremos testimonio de nuestra época, pero este deber ser que nosotros nos planteamos respecto de lo que creemos que debe ser la sociedad argentina, más igualitaria, más justa, más fraterna, es lo que nos permite seguir caminando. Si no, estaríamos quietos. Y le pregunto cómo analizan, cómo ven ustedes la realidad, la actualidad de los gobiernos nacionales, provinciales, pero digamos, hablamos del gobierno nacional, de estos años que tanto se habla de la grieta, no grieta, los que ven todo bien, los que ven todo mal, las enemistades, los encontronazos, ¿cómo analizan ustedes? No, nosotros lo analizamos, a ver, cada uno acá, digamos, dentro del ILEC, cada miembro tiene su opción política. Hay militantes políticos de partidos determinados, hay militantes de otros partidos, digamos, hay gente que no milita, hay gente con militancia sindical. Lo que nos une no es precisamente nuestra posición política respecto. Nosotros analizamos la situación política desde el punto de vista si se vulneran o no se vulneran derechos respecto al laicismo. ¿Sí? Nuestra mirada y lo que queremos poner en la agenda política, que hoy carece de esos temas, es la cuestión de todo aquello que impide que la sociedad pueda desarrollarse más democráticamente. Entonces, en el caso nos preocupa, por ejemplo, que en algunas provincias la educación religiosa haya vuelto a las escuelas públicas. Esto creo que la mayor parte de la ciudadanía no lo sabe o desconoce. Nos preocupa, por ejemplo, esta cuestión que comentaba del juez. Nos preocupa que los jueces no apliquen la justicia o apliquen, la justicia en cuanto a la aplicación de la norma, ¿no? El juez aplica una norma que sanciona un parlamento. El juez no puede desconocer la legalidad de esa norma y el juez no puede aplicar esa norma antojadizamente conforme a lo que su conciencia le dice. Esto nos preocupa. Nos preocupa, por ejemplo, que en un país donde se producen alimentos para 400 millones de personas en el mundo, sea un país en donde haya gente que come la basura. A nosotros esa cuestión... Pero me imagino que el miembro que forma parte del actual gobierno, digamos, va a decir, no, pero no es tan así. Es posible, cada uno tiene su opinión. No es tan así porque es más complejo. Nosotros simplemente marcamos dónde están los problemas y estamos dispuestos a colaborar con quien sea, incluso con las entidades religiosas, en cuanto a darse un diálogo franco de decir, bueno, a ver, estamos en condiciones de poder construir una sociedad más solidaria, mejor a la que tenemos. En esto estamos embarcados, digamos, pero lo nuestro es el diálogo y tratar de que estos temas, muchas veces desconocidos por el gran público, estén en la agenda de los políticos, estén en la agenda de los sindicatos, estén en la agenda de las organizaciones sociales. ¿Qué piensan de la reforma del Código Penal?
del anteproyecto de reforma, mejor dicho, que nos dicen que está mal llamado reforma porque es la sustitución o la creación de un nuevo Código Penal, digamos. Yo creo en esta, respecto al código, la reforma del Código Penal es como un alfajor de pollo, no existe. O sea, todo el mundo puede decir, vayan a comprar alfajor de pollo. Nadie leyó la reforma del Código Penal. Yo creo que en realidad la reforma del Código Penal tuvo que ver más con un globo de ensayo, a ver cómo repercutía esto en la sociedad, y yo creo que se agotó el debate en sí mismo, digamos. Nadie había leído el texto de la reforma del Código, pero el debate público que se produjo y el momento político hizo que se guardara ese tema, y no se avanzó más. El caso más concreto, por ejemplo, no es el de la reforma del Código Penal. El caso más concreto es el de la reforma del Código Civil. La reforma del Código Civil tiene media sanción de la Cámara de Diputados y desde el año pasado es un proyecto del oficialismo y todavía no se ha avanzado en su sanción. ¿Por qué? Tal vez el tiempo político no lo permite. A nosotros nos preocupa más el tema del Código Civil que el Código Penal. Mi posición particular, ¿no? Si me preguntás a mí en lo particular, yo creo que la reforma del Código Penal, tal cual los 2 o 3 ejes que se debatieron, eso no sirve para solucionar de fondo el tema de la seguridad. Y yo creo en realidad, ¿qué significa solucionar algo de fondo? Que vamos a vivir en una sociedad con inseguridad cero, me parece que no es así. Digamos. Sí, está claro. Creo que tenemos que dar debates mucho más profundos, ¿no? Y buscar las instancias. Porque también es cierto que cuando a un político le preguntan sobre temas complejos, cómo va a arreglar la economía, cómo va a disminuir la inseguridad, y le dan 30 segundos de tiempo para que explique. Nadie puede seriamente explicar un plan de gobierno en 30 segundos. Pero bueno, esta es la dinámica de los medios también, ¿no? Muchísimas gracias por la visita. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo muy grande a todos los oyentes de este programa. Y bueno, siempre vamos a estar pendientes y es un gusto poder charlar de estas cuestiones que son tan interesantes, por lo menos para nosotros. Sí, aprendiendo cosas nuevas también. 11 de la mañana.